pequeñas y medianas empresas existe. Recursos humanos calificados, autoridad política, cuánto nivel de autonomía tiene la autoridad política para poder ejercer su función, ¿no es cierto? Y el clima social favorable y la cultura asociativa. Ahora, estos son los factores que normalmente se han considerado como los factores que se pueden trabajar en un territorio. Esos factores, y si vemos la parte derecha, esos factores no son suficientes para que funcione. Los planes de desarrollo, normalmente en el Ecuador, los planes que han hecho los municipios, los consejos provinciales, básicamente han sido por el lado izquierdo, ¿no es cierto? Vamos viendo qué es lo que necesitamos. Estos planes nunca dicen cómo, nunca dicen si en realidad tenemos una cultura para que eso se lleve a la práctica. Que esa es la parte un poco más, ha sido siempre la parte más difícil. Entonces lo que se habla este rato más bien es de juntar la parte anterior, que evidentemente es necesaria porque nos dice el qué, pero en la parte derecha, en donde dice la estructura liviana, es el que nos dice el cómo lo vamos a hacer. Entonces hablamos de una primera parte que dice la velocidad decisional de las organizaciones. O sea, esto significa, si es que en el territorio, y esa es una cosa que ya no depende del gobierno central, sino depende del territorio. Si en el territorio las decisiones las vamos a tomar en forma consensuada o en forma, o como quiera que le llamemos, pero vamos a tener esa velocidad que yo les decía antes para poder reaccionar ante el mundo. Entonces, esa velocidad va a marcar una diferencia y va a ser una marcada ventaja competitiva que tengamos frente a otro territorio. Esto significa, por ejemplo, si el municipio tiene que hacer una carretera y la sociedad en su conjunto, la sociedad local, ayuda a que esa decisión del municipio se la tome no en 3 años, sino que se tome en 6 meses. Entonces, probablemente esa ventaja, empezar a construir la infraestructura local a través de decisiones mucho más rápidas, va a hacer que el territorio se vuelva mucho más competitivo. Hacer lo que dice a la izquierda, llevar a la práctica lo que dice a la izquierda, mejorar la accesibilidad de la infraestructura, etcétera. Si es que no tenemos esa velocidad en cuanto a tomar decisiones a nivel local, en cuanto a ponernos de acuerdo, o sea, no es posible hacerlo. Esto, si ustedes como economistas encontrarán la forma de ver si se lo puede medir. O sea, no sé si habrá forma de que se pueda medir esa. Las ciudades y los territorios que han salido adelante son aquellos que han logrado construir ese factor como un factor esencial. Ese se vuelve un factor mucho más importante, se vuelve un factor determinante realmente. La segunda, la flexibilidad en la respuesta. O sea, qué tan flexible soy para los cambios que están sucediendo, poderlos aceptar y dar respuesta más rápido, como ciudad, como provincia. ¿Basados en qué? Basados en mi tejido empresarial, ¿no es cierto? Esto es otro de los factores que tampoco van a encontrar de pronto ustedes un factor que se lo pueda medir. No vamos a poder medir la flexibilidad de respuesta, simplemente es algo que es intrínseco en la sociedad, está ahí, y lo podemos construir, lo podemos mejorar. La parte tercera, la complejidad estructural comparable con el entorno globalizado, evidentemente es otro de los temas, cómo entendemos nuestra propia realidad respecto del mundo, ¿no es cierto? Y esa es otra de las cosas que tenemos que aprender a hacer, y la sociedad tiene que aprender a hacer. Y cuando hablamos de sociedad, hablamos tanto el sector público, el sector privado, las empresas, las universidades, etcétera, todos cómo entramos en eso. La cuarta, que es la maleabilidad, para los que no saben, es una propiedad mecánica, digamos, que tienen los cuerpos para poderse formar en láminas, ¿no es cierto? Hay una propiedad que se llama ductilidad, que es formarse en hilos. Hay otra que es formarse en láminas. Entonces, esta maleabilidad ya puesto en este plano, ¿qué significa? Es cómo logramos construir, o cómo la sociedad en realidad logra construir capas dentro de la sociedad, que son esas capas las que van empujando en realidad el proceso. O sea, porque son cosas que no las podemos ver, simplemente están ahí. O sea, por ejemplo, si las universidades de la ciudad de Loja pudieran empezar a trabajar en conjunto, y empezar a hacer planes en conjunto, proyectos en conjunto, están formando una de esas capas de las que habla la maleabilidad. Entonces, esa capita ayuda a que se formen las demás capas. Y eso hace, en realidad, que las ciudades funcionen. La quinta, que es básicamente lo que se llama la resiliencia del tejido tecnoeconómico. Y esto ya basado básicamente de lo que ha pasado en el mundo, de haber digamos, transitado de una producción masiva, digamos, en este caso, a que las empresas se conviertan más bien en empresas, como se llaman ya ahora IFAs, que son inteligentes, flexibles y ágiles. O sea, inteligentes para planificar, flexibles para producir, ágiles para comercializar. Entonces, eso es lo que nos da la resiliencia.
La resiliencia es otra capacidad mecánica que nos dice un poco cómo las cosas se deforman, pero no pierden sus propiedades. O sea, cómo las empresas en realidad se pueden adaptar a los mercados, a las necesidades de los mercados, sin de perder en realidad el norte que siempre han tenido, y cómo el conjunto también de la sociedad puede llegar a eso. Y una última, que es cultura, identidad, asociatividad. Como pueden ver ustedes, la parte derecha de esto en realidad es lo que hace que la competitividad funcione, la competitividad a nivel local funcione, o la competitividad a nivel nacional incluso. Como veíamos hace un rato, y por eso hablábamos de esta, entre comillas, digamos, determinación de la competitividad, que se puede hacer a través de medios estadísticos. Esta parte derecha es muy difícil de medirla. No vamos a poder medir la resiliencia o la velocidad de decisiones que existen en un determinado territorio. Eso es mucho más complejo, pero es algo que está ahí, es algo que los países que en las regiones, digamos, que han tenido éxito en el mundo, que se puede poner muchísimos ejemplos, todas en esas regiones lo que funciona es esta parte derecha tan bien, que la parte izquierda es muy fácil de hacerla, se hace mucho más rápido, y esa velocidad, como les decía hace un rato, eso hace que la velocidad con la que avancemos sea más o menos respecto de los otros. Entonces, evidentemente, ya pasando atrás de todo esto, existen también evidentemente condiciones que ya son lo que se llama ya la forma revelada de la competitividad. O sea, si los territorios no son capaces o no pueden al menos plantearse temas para empezar a exportar, empezar a generar, digamos, recursos ya fuera de su entorno, en realidad esto nos limita muchísimo lo que un territorio puede hacer. Podemos tener la parte de izquierda y la derecha que veíamos anteriormente, pero si eso no nos lleva a construir productos que sean exportables, en realidad no podemos hacer nada. Entonces esto nos plantea algunas preguntas, ¿no es cierto?, de cuánto conocimiento, progreso técnico hay en las exportaciones. Estas preguntas lo que nos lleva un poco es a contestarnos la pregunta de si puedo o no puedo ser competitivo. O sea, entonces, ¿cuánto conocimiento, progreso técnico hay en tus exportaciones? O sea, ¿cuánto tiene, por ejemplo, la provincia de Loja en esto? ¿Cuál es la capacidad de las exportaciones para formar clústeres? O sea, ¿qué cosas? O sea, las empresas que exportan pueden tener en realidad empresas que les abastezcan de materia prima o de suministros o comercializadoras o en esa línea. ¿Ha habido reconversión productiva? ¿Hay mayor equidad social en el territorio? ¿Exportas productos en el ámbito de TICs? ¿Exportas commodities? ¿Exportas en forma asociativa? ¿Hay aprendizaje en el proceso? Entonces todo esto, como ustedes pueden ver, son preguntas que al rato que las contestemos nos van a condicionar y nos van a decir en realidad si tienes o no tienes posibilidades. Lo anterior, lo que habíamos visto antes, lo que nos debería llevar es justamente a hacer que esto se vuelva factores de competitividad, digamos que los podemos crear, porque si bien es cierto hay factores que se los considera los factores, digamos, los factores básicos de competitividad, hay otros que se los puede crear en el proceso. O sea, aquellos que nos dotó la naturaleza ya son los que tenemos como dados, pero podemos crear un montón de factores en el proceso. Evidentemente, otro de los temas que se está planteando en el Ecuador, todo lo que les he dicho anteriormente, no es un tema, en realidad no es un tema teórico. Hay muchas provincias que ya están trabajando así. Caso de la provincia de Manabí, por ejemplo, Azuay, Tungurahua, Pichincha, son provincias que están avanzando bastante bien en construir esas dos patas, ¿no es cierto? Esas dos patas que se requieren, a través de agencias de desarrollo, a través de corporaciones de desarrollo. Incluso estuvimos el día de anteayer, o ayer creo que fue, en la ciudad de Quito, en la inauguración de Conquito, que es una agencia de desarrollo, por ejemplo, que ya viene haciendo muchas de las cosas que están aquí como ciudad, muchas de las cosas que están aquí. Entonces no es un tema, como les digo, no es un tema teórico, digamos, que lo que se está planteando aquí, lo que se está haciendo. Evidentemente, otro de los temas que nos plantea la competitividad, y para poder hacer que todas esas desventajas que veíamos al principio se vuelvan, en vez de ser desventajas, se vuelvan ventajas competitivas, es el tema de asociatividad. O sea, la única forma de empezar a trabajar es que se mueva, hacer de este factor en realidad un factor que sea realmente un factor determinante y marque diferencia en lo que es el tema de competitividad. Entonces esta asociatividad evidentemente tiene varios niveles, como veíamos antes. Tiene que ser sector público, sector privado. O sea, si es que no trabajan los dos sectores en un territorio, en un país,
en conjunto, y eso no significa que vamos a tomar decisiones en conjunto. La idea de trabajar en conjunto es que podemos nutrirnos de lo que necesita el uno y lo que el otro puede dar, o lo que en conjunto podemos construir, pero tiene que empezar por esa asociatividad público-privada. Igualmente, aquella que se tiene que generar dentro del propio sector productivo, entre las propias empresas, ya en formar las cadenas, con vistas algún rato a tener algún nivel de clusterización, digamos, en el país, que esa ya sería la tercera, y aquellas también que se pueden dar entre territorios, alianzas estratégicas entre la provincia de Loja y la provincia del Oro, la provincia del Guayas y la provincia de Los Ríos, ¿no es cierto? Todo ese tipo de alianzas que se pueden ir construyendo. Lamentablemente esto es uno de los temas y es una de las tareas pendientes que están en el Ecuador. Mucho se ha hablado de este tema, hemos perdido cualquier cantidad de recursos en el proceso, se ha hecho cualquier cantidad de intentos de hacer esto, y hay muy pocos sitios en realidad en el Ecuador en donde realmente funcionan. Tal vez algunas cadenas productivas, tema de flores, tema de banano, en algunas provincias como en el caso de Tungurahua, Azuay, etcétera, pero no hay, en realidad las experiencias son mucho menos de lo que debería darse. Y es un tema que siempre se lo plantea, siempre se lo hace y nunca en realidad se lo llega a concluir, porque no hay la conciencia realmente de que el trabajo en conjunto en realidad es mucho mejor que el trabajo. Y ya para terminar, básicamente lo que el Consejo de Competitividad ya ha planteado, digamos, justamente y lo que viene trabajando con varias provincias, son como en este caso ya 10 provincias en el Ecuador, es por un lado en construir estos procesos de competitividad, en este caso dice agendas de competitividad, pero entonces lo que estamos haciendo es ayudando más bien a las provincias a construir procesos de competitividad en donde ellos van construyendo las dos patas, ¿no es cierto? El qué y ese cómo, toda esa parte más difusa que no se ve, pero que tiene que estar dentro de los procesos. Igualmente, en fortalecer algunas instituciones público-privadas que vienen trabajando en estos temas, un trabajo muy fuerte con los gobiernos locales en lo que es simplificación de tramitología. Hay un plan nacional incluso que se ha trazado del lado del presidente de la República para poder contrarrestar, digamos, todas esas deficiencias que existen en el país en cuanto a tramitología. Igualmente por el lado del desarrollo microempresarial, este rato, digamos, es la primera vez en el país que tenemos que dos políticas empiezan a trabajar juntas, la política de desarrollo productivo y la política de desarrollo social. Existe este rato ya un mecanismo en el gobierno mediante el cual las dos políticas empiezan a articularse. ¿Por qué? Porque la política de desarrollo social, más allá de ser una política, digamos, de entrega de subsidios, debería ser una política de inclusión de aquellas personas que no están en el aparato productivo hacia ese aparato productivo. Y la política de desarrollo productivo, evidentemente, más allá de ser una política que apoye solo a las grandes empresas, tiene que ser una política que ayude justamente a que esa inclusión se vaya dando. ¿Para qué? Para que cada vez la política de subsidios del Estado sea menor y más bien haya más gente que produzca, y cada vez la política productiva más bien se pueda ir haciendo mucho más sofisticada, ya no solo para las medianas o grandes empresas, sino también para las pequeñas. Entonces, este rato ya hay una conjunción de las dos políticas, de la política social y la política económica mucho más fuerte y mucho más. Este rato incluso se han creado varios fondos que aplican tanto desde el lado de los microempresarios, de lo que se llama microempresarios, para su inclusión económica, y desde el lado ya de las pymes para procesos de calidad, procesos de innovación, etcétera. Entonces hay una diferencia un poco más clara en ese tema, y es la primera vez en realidad que se está tomando las dos patas que debería haberse tomado. Esto era básicamente ya un tema más nosotros como Consejo de Competitividad también hemos generado indicadores de competitividad provinciales, o sea, indicadores este rato de las 22 provincias, todavía no han sido incluidas las nuevas provincias, en la nueva medición se lo va a hacer, pero este rato hay factores de competitividad ya para todas las provincias del Ecuador, en donde ya se le pueda comparar, por ejemplo, a la provincia de Loja o Zamora o El Oro o Azuay respecto del resto de provincias. Entonces, esto nos da también ya, como veíamos hace un rato, una de las patas con las que tenemos que ver la competitividad. Más allá de eso, ustedes siempre tienen que tener claro que tenemos que también aprender a leer todos aquellos factores
que ojalá algún rato alguien se inspirara, alguno de los estudiantes se inspirara y lograra generar algún tipo de indicador para aquellas cosas que son más difusas, o sea, aquellas decisiones, la velocidad decisional del territorio o la sinergia, etcétera. Ojalá algún rato podamos en realidad ponerlo en indicadores. Yo creo que es mucho más complejo, pero el sistema de indicadores sí nos ayuda, por lo menos para saber desde la una pata por dónde estamos y cuáles son las deficiencias de cada provincia y qué es lo que podría aspirar incluso cada provincia, porque en realidad, claro, no podemos este rato, sería injusto comparar a la provincia del Guayas con la provincia de Sucumbíos, porque son dos realidades totalmente diferentes, o sea, viven, y el desarrollo, digamos, de cada provincia ha sido totalmente diferente. Las brechas probablemente a las que cada uno tiene que llegar son diferentes. Lo que puede aspirar Sucumbíos probablemente es un nivel de desarrollo, y que no es el mismo al que puede aspirar Guayas. Entonces ustedes pueden entrar en la página web del Consejo a ver este sistema de indicadores. Y tal vez para terminar una última parte, que es todo este tipo de políticas que hemos visto aquí, y que es una partecita básicamente de lo que el Ecuador está haciendo en este tema. Lo que estamos haciendo este rato como gobierno y lo que ha hecho el presidente es tratar de enfocarnos en ciertos sectores. Si bien es cierto, el Estado no es un muy buen seleccionador de sectores cuando trata de poner sectores ganadores, pero en este caso no les llamamos sectores ganadores, sino más bien apuestas, se llaman apuestas productivas, que las que están aquí son aquellas en las que se quiere enfocar el Estado, donde se quiere poner la prioridad, porque lamentablemente hay tantos sectores en el Ecuador que no podemos poner un poquito en cada uno. O sea, tenemos que tratar de enfocarnos en aquellos que representan o pueden representar más empleo o más exportaciones o más oportunidades de inversión, etcétera. Entonces, una vez que se ha considerado todos esos factores, lo que se ha hecho aquí es definir estos como aquellos sectores en los que el Ecuador quiere desarrollar su política, al menos desde el lado del gobierno. Ahora, esto tiene que también leerse más allá de lo que signifiquen los sectores, tiene que leerse como un proceso. Esto le va a pasar muy rápidamente para ir a la partecita que quiero, que es la siguiente. Uno de los sectores, por ejemplo, que está priorizado es el camarón, claro, pero alguien puede decir, pero si el camarón ya es un tema desarrollado en el Ecuador, o sea, ya tenemos un montón de experiencia, hay un montón de empresas, el Ecuador ya exporta. Pero si nos ponemos a ver en este gráfico, que es la cadena productiva del camarón, y eso es como tiene que leerse cada una de las apuestas. Si vemos este rato la cadena productiva del camarón, hay un montón de estos cuadritos que están aquí que representan una fase del proceso, una fase que no necesariamente están en las empresas, puede estar fuera de las empresas. Por ejemplo, hay una parte que dice alimentos importados. O sea, evidentemente, si queremos tener, aquellas personas que tienen piscinas de camarones necesitan alimentar a esos camarones. ¿Quién desarrolla estos alimentos? Entonces, ahí es donde la lectura que le tenemos que dar a las apuestas productivas va por ese lado. Tenemos que ver la cadena y ver cuáles son aquellas cosas que nosotros podemos en realidad complementar a esa cadena, ¿no es cierto? Entonces, si la provincia de Loja, por ejemplo, no tiene, dentro de lo que son las apuestas productivas, muchas oportunidades de hacer, porque no tiene de pronto florícolas, o no hay el tema de acuacultura, o el tema de madera tampoco existe, etcétera, pero el rato que vemos la cadena así, como está aquí, las oportunidades que ustedes van a ver son en realidad mucho más allá de las que se puedan leer, básicamente atrás de leer esos sectores. Si no, las oportunidades están en el tema, por ejemplo, hay uno de los temas que están priorizados, por ejemplo, es el tema de logística. El tema de logística en el mundo, este rato es un tema que se basa básicamente en desarrollo de software, para saber cómo, por dónde y hacia dónde es lo que tenemos que irnos. Entonces, ¿quién va a hacer ese desarrollo de software? No necesariamente va a ser la gente que está en Quito o Guayaquil. O sea, tranquilamente es un tema que se lo puede trabajar desde las provincias más pequeñas, porque hay capacidades. Entonces, la lectura que se tiene que dar atrás de esto es esa, es qué oportunidades en realidad alrededor de ese sector puedan existir. Y con eso les he dado realmente un vistazo muy rápido de lo que es de lo que como país, digamos, estamos haciendo, como Consejo de Competitividad estamos trabajando, y espero que en realidad eso les sea útil y más bien, antes que enseñarles algo, más bien les quede y les nazca alguna inquietud, para que ustedes más bien sean los que profundicen estos temas y mañana sean los que generen el conocimiento que tiene que generarse atrás de todo esto, más allá de lo que nosotros, digamos, ya podemos hacer. Muchísimas gracias.
Agradecemos la participación del ingeniero Sergio Ochoa, representante del Consejo Nacional de Competitividad. De esta manera, hemos culminado la jornada de la mañana. Les invitamos a participar de las 2 conferencias simultáneas que se llevarán a cabo a partir de las 15 horas. Esto va a ser en las salas 1, 2 y 3 del Octógono, diagonal al Centro de Convenciones. Buenas tardes.